Más adelante en KTVB en español, Abogados de Inmigración explica las preocupaciones de empleadores ante las redadas federales y nos informa sobre los derechos de los empleadores y empleados. Y presten mucha atención, conductores, aunque todavía es noviembre, la nieve y el hielo podrían llegar pronto y el Departamento de Carreteras ya se está preparando para mantener las carreteras seguras este invierno. Y del calor inusualmente cálido al regreso del frío y la lluvia, lo que se espera para el fin de semana y la semana que viene, todo eso lo tenemos en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local. Pasamos directamente con la información. En la Universidad de Boise State, más estudiantes están necesitando de la despensa de alimentos del campus y nuestra reportera Gabriela López nos explica qué está provocando este aumento. Gabriela. Exactamente, Brenda. En solo el mes pasado se registraron más de 6,600 visitas. Alrededor de 20 colaboradores, incluyendo supermercados locales y miembros de la comunidad, donan alimentos frescos y productos esenciales para mantener los estantes llenos. Solo en el 2024, la universidad reportó más de 44,000 visitas estudiantiles, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año pasado, y anticipan que en el 2025 la cifra será aún mayor. La despensa ofrece una variedad que incluye sopas, arroz, pasta, productos frescos, carnes congeladas y artículos de higiene personal, recursos esenciales para estudiantes que enfrentan dificultades económicas. A lot of students go through financial crisis, and that I completely understand because school is expensive, groceries are expensive. Incluso durante el reciente cierre del gobierno, la universidad no vio ninguna disminución en visitas. Por el contrario, la comunidad incrementó sus donaciones para apoyar a los estudiantes. El personal también está educando a los jóvenes sobre programas de ayuda alimentaria, también conocido como SNAP, ya que muchos podrían calificar para recibir asistencia federal. Y con la demanda en aumento, la universidad asegura que seguirá trabajando para cubrir las necesidades de su comunidad estudiantil. Y cambiando de tema, alrededor de hace un mes, una redada federal sacudió la ciudad de Wilder. Debido a lo ocurrido, varios empleadores han expresado un sentir de preocupación por sus empleados. Durante un seminario en Boise, expertos legales advierten que los empleadores enfrentan más presión que nunca para cumplir correctamente con las leyes federales. El abogado Chris Thomas explicó que una de las prioridades del momento es educar a la comunidad y ayudar a los dueños de negocios a entender qué pueden y no pueden hacer al contratar personal. Thomas recordó que todos los empleadores, sin excepción, están obligados por ley a verificar la identidad y la autorización de trabajo de cada empleado a través del formulario I-9. No cumplir con ese proceso o pasar por alto señales de documentación falsa puede resultar en multas severas e incluso en cargos criminales. Ahora, estos son factores que ya se saben, pero el problema es que, por un lado, ahí se exige que los empleadores confirmen que cada persona está aquí legalmente autorizada para trabajar. Y por el otro, otra agencia federal de derechos de los inmigrantes y los empleados puede sancionar a las empresas si piden documentos que no responden o si realizan preguntas que podrían considerarse discriminatorias. Thomas dijo que este balance es difícil de mantener, sobre todo cuando industrias como de hoteles, agricultura y construcción siguen batallando para conseguir suficiente personal. A personas de los Estados Unidos que tienen interés en estas posiciones, ¿no? Así que si está trabajando en un hotel y necesita ayuda con la limpieza de los cuartos, realmente no se puede encontrar a personas que tienen interés en trabajar en esto. Lo mismo en la agricultura, en construcción, lo que sea. 「 Muy
Thomas recomendó que los negocios conozcan sus derechos y tengan un plan en caso de una visita de ICE. Señaló que los agentes solo pueden ingresar si tienen una orden confirmada por un juez. Y recordó que los empleados también tienen derecho a guardar silencio y consultar a un abogado antes de entregar documentos y también traer con usted cualquier tipo de documento con el clima actual que se está viviendo el día de hoy. Regreso contigo, Brenda. Sí, es importante cargar con esos documentos, pero también buena información para los negocios y también los que trabajan ahí también. Gracias, Gabriela. Por lo tanto, líderes católicos locales están promoviendo la dignidad y la justicia para los migrantes. Se reunieron ayer en los escalones del Capitolio Estatal con la esperanza de fomentar una cultura de apoyo en lugar de miedo y silencio. Unas 40 personas asistieron a la vigilia de anoche para mostrar su apoyo a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, con la esperanza que sepan que no están solos. La multitud se reunió para demostrar que todas las personas son bienvenidas y merecen ser tratadas con amor y respeto. La noche incluyó música en vivo, cantos de alabanza en español, danza azteca y Ave Marías y oraciones católicas en varios idiomas. Oralia Loranzana, quien ayudó a organizar este evento, dice que todas las personas merecen tener a alguien que pueda hablar con ellos. Papa Leo, él habla mucho, enfoca mucho en la dignidad del humano y es necesario. Parece con todo lo que está pasando a veces se nos olvida y no importa el color de nuestra piel, el idioma que hablamos, todos debemos de tener la dignidad del humano. Y muchos de los que asistieron al evento anoche compartieron ese mismo pensamiento, que el estatus migratorio no debería determinar cómo tratamos a las personas. Muchos dijeron que fue agradable estar rodeados de personas que sienten lo mismo y apoyan a la comunidad migrante. Este fin de semana, la comunidad de Boise honrará la vida de una niña que murió en un accidente de auto. A principios de esta semana, la policía dijo que un conductor de una camioneta atropelló a la niña de 8 años. Maura Garrity en la intersección de las calles Harrison y Ada. Ella falleció en el hospital a causa de sus heridas y mañana va a haber 2 vigilias para honrar la memoria de Maura. La primera es en Ada y Harrison, en esas calles, a las 4:30. Y luego la segunda reunión es en el parque de Elm Grove a las 5 p.m. y una ceremonia de velas a las 6 p.m. de la tarde. La segunda vigilia se llevará a cabo en las calles de Ada y Harrison a las 7 p.m. I just felt this need to kind of pay tributes, even though I didn't personally know him. It still affected this whole region of Idaho. El campus de la Universidad de Idaho estuvo tranquilo anoche mientras estudiantes y miembros de la comunidad se reunían para honrar la vida de Madison Mogen, Ethan Chapin, Xana Kernodle y Kaylee Gonzalez. Ayer se cumplieron 3 años desde que fueron asesinados en la ciudad universitaria de Moscow. Los asistentes de este evento llevaron velas y también dejaron flores y también tarjetas para honrarlos. También tenemos una actualización en este caso. Un juez del condado de Ada dice que el hombre que asesinó a esos 4 estudiantes debe pagar la restitución a las familias de Kaylee y Madison para cubrir los costos de las urnas. La familia González recibirá $1,420 y Karen Liermy, la madre de Madison, recibirá $1,587. El equipo de defensa argumentó que Brian Kohberger no podía pagar, pero el juez dijo que la incapacidad de Kohberger para pagar no es suficiente razón para negar esta solicitud. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
El viernes empezó con un poco de lluvia aquí en parte de los valles, especialmente cuando hablamos del Valle de Tesoro. También las montañas vieron un poco más de esa lluvia que llegaron a mitad de pulgada en ciertos lugares, incluyendo Cascade y McCall. Pero esa lluvia se ha llegado hacia el este y vamos a seguir con condiciones más secas y vamos a empezar a ver más sol, como hemos visto aquí por la tarde del viernes en varios lugares. Y esto van a ser una de las varias cosas que vamos a estar poniendo atención ya que lleguemos hacia el fin de semana y al principio de la semana que viene. Eso se va a mantener cálido y seco para el sábado. La lluvia empieza a regresar. Vamos a ver cambios ya empezando el domingo y eso continúa el lunes, el martes y también empiezan a bajar las temperaturas para el miércoles y eso es exactamente lo que vamos a ver para empezar la semana que viene. Ahora estamos viendo que un sistema bajo que está por el norte es lo que nos trajo esa lluvia por la mañana el viernes. Eso va a continuar hacia el este y por eso es que vamos a ver un poco de una pausa de esa lluvia, pero este sistema es el que vamos a poner atención, que está en la costa de California aquí por el mediodía del viernes. Eso va a continuar a subir hacia el norte y eso nos va a traer un regreso de la lluvia y ese sistema de alta presión que nos ha traído esas temperaturas cálidas, eso va a salir y por eso es que vamos a ver bajar esas temperaturas. Y ahora vamos a ver el modelo a futuro. Esto es para el sábado y para el domingo. No vamos a ver mucho pasar aquí. Lo único que va a entrar son unas nubes que van a entrar por la humedad que estamos viendo por el sur y es la razón que vamos a ver con las temperaturas bajar y con esas temperaturas empezando a bajar también es lo que vamos a ver esa lluvia que empieza el domingo por la mañana en el Valle de Tesoro, continúa en lugares en las montañas y eso va a seguir hacia el Valle Mágico para el domingo. Ahora nos vamos a adelantar un poco más viendo para el domingo hacia adelante, donde vamos a ver un poco más de esa inestabilidad que vamos a ver en nuestra atmósfera que va a seguir en lugares aquí en Boise. Eso continúa el lunes por la tarde. Ahora entrando el martes vamos a ver un poco menos de esa lluvia, pero sí vamos a ver entrar un aire más frío que nos va a bajar las temperaturas y ese es donde esperamos ver un poco más de esa nieve que va a llegar en ciertos lugares en las montañas. Por eso anticipamos ver un poco más de esa nieve llegando el martes y el miércoles de la semana que viene, a pesar de lo que vamos a ver para este fin de semana. Y por eso cuando vemos el pronóstico extendido, vamos a ver que esas temperaturas se mantienen en los bajos 60 llegando hacia el sábado. Vamos a ver un poco más de ese sol y la lluvia regresa aquí para el domingo y el lunes bajan a los bajos 50 y empiezan a bajar un poco más debajo de lo normal para el martes y el miércoles, donde veremos las temperaturas llegar a los altos 40 y después de eso es posible que para el miércoles veamos temperaturas a nivel de congelamiento y un poco bajo ahí llegando para el miércoles, pero ya que empecemos el jueves y el viernes, terminar la semana que viene, las temperaturas suben un poquito más y es posible que regrese esa lluvia para el jueves y para el viernes. Y ahora vamos a ver lo que se espera para el sábado, ya que tenemos a Boise State que regresa a la acción contra San Diego State a las 8:30 de la tarde. Y aquí está el guía que tenemos para prepararse para ese partido. Están los jugadores claves, la gente que está lesionados y también lo que se puede anticipar en el sentido de que quién entra favorecido en este partido. Los Broncos esperan ganar ya que tuvieron una semana de descanso después de perder contra Fresno State. Y aquí está toda esa información y como les mencioné, a las 8:30 mañana será ese partido contra San Diego State en California. Puede que solo sea el 13 de noviembre, pero pronto podríamos ver clima invernal en todo el Valle del Tesoro. Con la idea de conducir en la nieve o sobre hielo, el Distrito de Carreteras del Condado de Ada, o ACHD, se está preparando para mantenerlo seguro en las carreteras este invierno. Y se llama el No Show Call. Las cuadrillas llegan, preparan sus vehículos, cargan arena y usan descongelante y recorren sus rutas también. Y también es una oportunidad para que el personal nuevo vea cómo funciona el distrito cuando comienza a caer nieve y las temperaturas bajan. Para que agarren la experiencia de lo que estamos haciendo cuando estamos moviendo la nieve para poder el público estar en las carreteras sin peligro. Y bueno, aquí también hay unos consejos para conducir para la gente que va a estar en las carreteras este invierno. Y estas son: planifique con anticipación y dése más tiempo para viajar, limpie todas las ventanas de nieve y hielo, mantenga un kit de emergencia en su automóvil, revise las llantas para asegurarse que tengan la presión y tracción adecuadas. Y vamos a también tener toda esta información en nuestro sitio web ktvb.com/español.
Fue una gran noche para la música latina en Las Vegas, donde el puertorriqueño Bad Bunny dominó los Latin Grammys. Bad Bunny ganó Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. También se llevó los premios de Mejor Música Urbana y Fusión Urbana, Mejor Música de Reggaetón, Mejor Álbum y de Música Urbana y Mejor Canción Urbana también. Karol G también recibió una de las mayores honores de la noche, la canción del año por Si Antes Te Hubiera Conocido. Y fue una noche especial para toda la gente que, bueno, les encanta Bad Bunny. Ya sé que a ti, Héctor, te encanta Bad Bunny. Yo soy muy fanático del Bad Bunny, pero esto fue una experiencia muy importante para Bad Bunny, ya que sé que es un álbum que él le echó el corazón, y yo sé que mucha gente, también los que ganaron premio, también es un esfuerzo que hicieron todo el año, y es bueno ver que pues estamos celebrando nuestra comunidad latina, Sí, artistas sí. Y de donde sea. Sí, de donde sea, es importante. Y bueno, ¿tienes una canción favorita? La que me gusta es Baile Inolvidable, es la que me gustó de ese álbum. De ese álbum. De ese Ok, álbum, sí. pero en general. En general es una canción de Bad Bunny que se llama Soy Peor. Ese es mi favorito. Oh, wow. Y si te digo que el mío es Titi me preguntó. Ese también. O ese también también. la otra, que no sé si se puede decir a quién. Hay varias que no se pueden decir así en televisión, pero ya sabemos cuáles son. Pero me encanta Bad Bunny porque él ha hecho mucho también para nuestra comunidad, no Claro. nomás poner la música Claro. que tiene mucho sentido, pero también ha hecho cosas. También cuando pasó el huracán en Puerto Rico y él dio mucho dinero, y eso es algo que es muy importante para él, y lo que me gusta ver de muchos artistas, especialmente artistas latinos que les gustan regresar a sus países y dar a la gente que pues los haya apoyado, y también pues ya sabemos que Bad Bunny va a estar en el Super Bowl el año que viene, eso estamos muy contentos, por lo menos yo estoy muy yo contento. también, yo sí estoy esperando eso. Pero una pregunta, ¿sabes cantar? Yo, en casa, yo canto en casa cuando no hay nadie, donde no me vean, no me escuchen, porque No, sí, no se ve bien. a mí me encanta ver los Latin Grammys porque, bueno, es un sueño, ¿verdad? Pues sí, no salí cantante. el soñar de poder un día salir, tal vez, si nos dan la oportunidad. Ahí está, vamos a practicar y luego a ver si somos Bad Bunnies, a lo mejor no ¿Quién sabemos. sabe? ¿Quién sabe? Ok, bueno, para más noticias en español visita nuestro sitio web ktbb.com/español. Y nos vemos el martes.